Buenas noches, mi nombre es Rafael Castañeda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el día de hoy vamos a tocar el tema 1 del módulo de Derecho Administrativo. Vamos a hablar un poco de lo que es qué es el derecho administrativo, la función administrativa y los sujetos del procedimiento administrativo. Para empezar, ubiquémonos en la materia en la que vamos a desarrollar el curso, que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que regula el vínculo entre la administración y los particulares o la administración entre otras administraciones. Para entender la definición de lo que es regula y qué se entiende por el contacto con la administración, vamos a desarrollar un poco el concepto de derecho administrativo como tal y la función administrativa. La función administrativa es aquella función que desarrolla la administración pública. Esa definición tautológica un poco que es la administración pública ejerce función administrativa, la función administrativa la ejerce la administración pública. La vamos a entender un poco más cuando desarrollemos lo que es las funciones del poder. El Estado, entendido como territorio, población y administración, lo vamos a tener para fines didácticos, Estado igual a administración. La administración es el Estado, que es un ente que hemos creado como un medio para poder llevar una vida en sociedad, se constituye a través de las libertades que cada particular ha renunciado. ¿Cómo es así? Cada uno de los particulares, cada uno de los ciudadanos en un determinado estado, renunciamos a una cuota de libertad. La suma de esas cuotas de libertades que cada ciudadano renuncia se convierten en poder. Ese poder es entregado al Estado, a la administración, para organizarse y desarrollarse. ¿Cómo así? A través de las funciones del poder. Las funciones del poder más conocidas que nosotros tenemos, la función legislativa, designada al poder legislativo. Su principal función va a ser la de emitir normas, ¿no? En sentido formal, ley emanadas por el Congreso de la República, que van a permitir llevar una vida en sociedad, ponernos limitaciones a nosotros los particulares. Otra función del poder es la función jurisdiccional, reservada al Poder Judicial, que se encargará del rol de administrar justicia en última instancia. También tenemos lo que son las funciones especiales, el control constitucional del poder, que nosotros hemos reservado a un ente especial encargado del control supremo de la Constitución, el máximo intérprete, que es el Tribunal Constitucional, que se encarga de hacer una especie de lo que es legislación negativa, es decir, lo que no puede ser ley por contravenir lo que dispone nuestra Carta Magna. A diferencia de lo que hace el Congreso, que es una legislación positiva que dice que es ley. Y también tenemos lo que es la reservada al Poder Ejecutivo, materia de discusión, que es la función administrativa, que consiste en concretar aquellos fines reservados para la administración, para el adecuado desenvolvimiento de los particulares. ¿Qué quiere decir? El derecho administrativo que nos ocupa a nosotros permite a los particulares desarrollar su vida en sociedad ejerciendo muchos derechos que han sido declarados y reconocidos en la Constitución. De ahí que para la doctrina alemana el derecho administrativo viene a ser el derecho constitucional concretizado. El derecho constitucional me reconoce la libertad de empresa, la libertad de contratación, reconoce el pluralismo económico. A través del derecho administrativo puedo sacar algo tan sencillo como una licencia de funcionamiento, un certificado de defensa civil y poder pagar mis obligaciones tributarias y poder poner un negocio. Un derecho reconocido en la Constitución, pero que yo he podido hacer práctico a través del derecho administrativo como instrumento de los particulares para poder ejercer estos derechos. La función administrativa, como acabamos de señalar, permite concretar los fines del poder. Entonces, esta función administrativa va a ser desempeñada por la administración pública. Las entidades de la administración pública como tales están reconocidas en el título preliminar en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que nos hace un listado de qué debemos entender por las entidades de la administración pública: municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios, entre otras, cuya naturaleza es de pertenecer al aparato estatal, a la administración en general. Sin embargo, en el numeral 8 de este artículo del título preliminar se hace una mención especial, que es a las personas jurídicas de régimen privado que ejerzan función administrativa, ya sea por autorización, concesión o delegación. En este caso, en los casos donde presten servicios públicos. Aquí vamos a hacer un corte en lo que se entiende por concesión, autorización o delegación, que son tres niveles en los cuales se hace una transferencia de prestación del sector público, digamos, de la función administrativa de la administración hacia un particular, entendiéndose la concesión
como un régimen exclusivo, digamos, donde lo que se está transfiriendo es la prestación de un servicio público como tal, dentro de la ley de marco de organismos reguladores, no servicios públicos esenciales. Aquí tenemos las telecomunicaciones, infraestructura de transporte, saneamiento o energía. Entonces, cuando hablamos de una concesión brindada a una sociedad concesionaria, a un régimen privado, se ha seguido un procedimiento previo, que es el procedimiento que sigue por inversión, da una licitación y en exclusividad un solo particular recibe la sociedad concesionaria. Aquí lo que se hace es una transferencia de la prestación y la gestión, más no de la titularidad, porque en el régimen de servicios públicos en el que se encuentra, en este caso el caso peruano, es un régimen de la publicación. ¿Qué quiere decir? Que la administración, el Estado en general, sigue siendo titular de los servicios públicos, pero encomienda su prestación y gestión a algunos privados, entendiéndose que estos casos es lo más eficiente para la prestación del servicio. ¿Por qué es uno solo? Porque nos encontraremos en muchos casos en un escenario de monopolio natural donde la competencia no será posible o no será deseable. Entonces la eficiencia se logra a través de un solo prestador, ¿no? La sociedad concesionaria, pero para simular condiciones de competencia, para incentivar a la eficiencia, entrará la regulación, ¿no? Los organismos reguladores, a través de la regulación, generarán situaciones de competencia, por así decirlo, ¿no? Se regularán tarifas, se regularán calidades, etc. Ese nivel más intenso se traslada a través de la concesión. ¿Qué quiere decir? Cuando Telefónica, Movistar resuelven una controversia con un particular, son un privado resolviendo con un particular, con un ciudadano. Sin embargo, cuando lo que estén haciendo esté vinculado a la prestación que se ha brindado, en este caso la prestación del servicio de telecomunicaciones, aquella resolución o respuesta que puedan emitir frente a un reclamo del particular, gracias a este artículo 8 se va a poder entender a la actividad de este privado como si fuera una entidad de la administración pública, estableciendo así una ficción jurídica que permite aplicar la ley de procedimiento administrativo a una declaración emitida por un privado, entendiéndose que en este caso, cuando ejerce función administrativa, actúa como administración pública. Lo que haces, eres, como decía el profesor Ricardo Salazar. En este caso, se entiende a que Telefónica, Claro, son entidades privadas, tienen contratos privados con sus trabajadores, desarrollan actividad privada, pero cuando prestan el servicio que les ha sido trasladado a través del título habilitante de concesión, se les considera como si fuera una entidad de la administración pública. El siguiente nivel es el régimen de autorizaciones, que no será tan excluyente como la concesión, que es a un solo particular, pero permite a diferentes, digamos, personas jurídicas brindar un servicio que en principio debiera hacerlo la administración. Un ejemplo claro lo tuvimos en el régimen de las revisiones técnicas encargado a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Obviamente la municipalidad tiene que como rol asegurarse que el parque automotor que circulen en nuestros distritos sean los vehículos con condiciones mínimas de seguridad. Sin embargo, la municipalidad no cuenta con la infraestructura suficiente o con el personal para asegurarse de realizar las revisiones de cada vehículo, por lo que no sería eficiente que la administración incurra esos gastos cuando hay privados que sí cuentan con esta infraestructura y podrían brindar este servicio, y siendo la municipalidad encargada de asegurarse que estos controles sigan un determinado estándar. ¿Qué es lo que sucedió en el caso de las revisiones técnicas? Se brindó a través de un régimen de autorizaciones a determinadas empresas, personas jurídicas, para que desarrollen la actividad de ejercer la revisión técnica. Entonces tenemos una actividad desarrollada por un privado, avalada por la administración a través del título habilitante de la autorización. Cuando esta empresa X privada hacía la revisión técnica de un vehículo de un particular, estaba prestando un servicio que en principio está reservado para la administración, Municipalidad de Lima, pero que ha sido encargado a través de la autorización. En ese caso también cualquier conflicto que se hubiera podido presentar con aquella autorización o denegación de la autorización que pudiera haber hecho este privado sería materia, ¿no?, de procedimiento administrativo gracias a este artículo 8. Finalmente tenemos el último nivel, que es el régimen de la delegación. Es, por ejemplo, cuando una entidad, digamos, Sinermin, ¿no?, contrata terceros particulares para que realicen supervisiones. La actividad de la supervisión la tiene determinado órgano, ¿no?, del organismo, que es en este caso Sinermin, la actividad que tiene la facultad de poder hacer las supervisiones. Yo, como un particular, como un privado, mi declaración no representa ninguna entidad administrativa.
salvo que se me haya delegado esas facultades para mí como supervisor de apersonarme a determinado establecimiento y yo me presento con mi nombre completo, con mi DNI y con la delegación de facultades que me haya hecho esta entidad administrativa, y en ese punto la declaración que yo pueda recabar, esa acta, ese documento, está en función a la delegación que me ha encargado la administración, a mí como particular y como otros particulares que podría hacerlo. En ese caso yo vengo a hacer una actividad prestacional reservada de la administración, pero hecha instrumentalizada a través de un particular. Entonces ya nos queda claro cuando nosotros decimos que la administración es aquella que ejerce función administrativa, y es verdad. Tanto una persona natural, persona jurídica, régimen privado o público que ejerza función administrativa, de acuerdo a lo que dice el título preliminar, será considerada como entidad de la administración pública, incluyéndose a los privados, ¿no? Y aquella definición de la administración pública que sí son aquellas que ejerzan función administrativa. Ahora, un poco que ya tenemos un poco claro lo que es la función administrativa, nos toca hablar también de quiénes son los sujetos en el procedimiento administrativo, o los sujetos que vamos a encontrar en la relación jurídica administrativa que se van construyendo. Cabe precisar que una cosa es el concepto sujetos del procedimiento administrativo y otra el rol que cumplen estos sujetos en determinados procedimientos administrativos. Vamos a entender, en algunos procedimientos la administración pública será parte, ese es el rol, ser parte. En otros casos la administración pública no será parte, no tendrá ese rol, pero en ambos seguirá siendo sujeto del procedimiento administrativo. Los sujetos del procedimiento administrativo, de acuerdo a nuestra ley de procedimiento administrativo, podemos empezar con los administrados. ¿Quiénes son administrados o quiénes pueden ser administrados? Pueden ser personas naturales o personas jurídicas. ¿Qué características tienen que tener? Bueno, para que una persona natural pueda actuar como administrar en un procedimiento, tendrá que tener sus capacidades tanto de goce como de ejercicio. Para poder actuar, un menor de edad no podría ser un administrador en un procedimiento. Él tendría que actuar representado a través de sus padres o sus tutores, pero no es un agente capaz. Entonces, para poder ser una persona natural incorporada como administrado, tiene que tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Por el lado de la persona jurídica, para que una persona jurídica como tal pueda existir y pueda actuar, es aquella persona jurídica debidamente inscrita en los registros públicos. Solo y a partir de ese momento podemos decir que cuenta con personería jurídica para actuar en el procedimiento administrativo. Esto es muy importante porque en un procedimiento administrativo, si no se tienen claro quiénes son los administrados o cómo pueden actuar estos en el procedimiento, una imputación, cuando ya más adelante se pueda ver esto, se puede caer un procedimiento porque no se hizo una adecuada imputación de cargos, ¿no? Entonces, esos son los conceptos, lo que debemos tener por administrado. Por el lado de la administración, ya lo hemos señalado hace un momento, ¿no? Las que propiamente pertenecen al aparato estatal y aquellas personas jurídicas que ejerzan función administrativa. Sin embargo, hay un tercer sujeto que aparece en la relación administrativa, que no aparece en principio en el procedimiento administrativo, pero que puede incorporarse. Hablamos de los terceros administrados. Como su mismo nombre lo dice, son terceros. Son aquellos particulares que estaban ajenos al procedimiento que pueden ser incorporados. Cuando tengamos un procedimiento administrativo, vamos a tener determinados al administrado o los administrados, ¿no? Y la administración, que van a estar vinculados hasta que la administración resuelva con un procedimiento con el acto administrativo. Sin embargo, el objeto de la controversia o el objeto materia de análisis por la administración en el procedimiento podría no solo afectar a este administrado, sino también podría resultar de interés a alguno otro que esté cerca de donde se ejerza, digamos, donde se afecte a través de la declaración de efectos del acto administrativo. ¿Qué quiere decir? Si una persona natural o jurídica, que en principio no forma parte de la relación originaria del procedimiento administrativo que se ha iniciado, pero logra acreditar un legítimo interés para obrar, quiere decir que sus derechos o sus obligaciones puedan ser afectadas en la declaración que emita la administración de la que no puede defenderse, de la que no es parte. Si se logra acreditar esto ante la administración deberá incorporarlo como un tercer administrado. ¿Significa entonces que se incorpora como parte? No, aquí hay que hacer el matiz. El tercer administrado podrá tener derechos como si fuera parte, pero no lo es. ¿Qué significa? Puede apersonarse el procedimiento, puede acceder al expediente, puede presentar descargos, puede inclusive, ante el acto administrativo no estar conforme,
interponer un recurso administrativo. Sin embargo, no podrá ser reconocido como si fuera parte porque no puede variar la estructura del procedimiento. Los terceros administrados, a su vez, los vamos a poder dividir en dos: los terceros administrados determinables y los terceros administrados que no pueden ser determinados. ¿Qué quiere decir? Es fácil para la administración cuando un particular desea y solicita: por favor, administración, incorpórame en el procedimiento, mira, estas son mis razones por las cuales yo acredito legítimo interés. Sabemos que es un sujeto determinadamente identificado que se puede incorporar. En el caso de los que no son conocidos o no son determinables, la administración sospecha o tiene indicios de que algún particular o particulares puedan ser afectados, pero no tiene la certeza de quiénes son. En esos casos podrá hacer una resolución de publicación, ¿no?, llamando a aquellos particulares que sean afectados a incorporarse al procedimiento. Entonces tenemos por un lado a la administración, quien ejercerá la función administrativa y quien tiene la facultad de emitir la declaración, el acto administrativo que resuelve el procedimiento. Siempre la relación entre administrado y administración es de jerarquía, nunca están al mismo nivel. La administración siempre va a ser la que va a conducir el procedimiento. Tenemos a los administrados, que estamos debajo de la administración, que ya sea porque vayamos a esta en ejercicio de nuestro derecho de petición a solicitarle algo, o que sea la propia administración que venga hacia nosotros a través de algún procedimiento de oficio en el que se construye esta relación, ¿no?, de derecho administrativo. Están al lado los administrados, y en este procedimiento, de ser el caso, podríamos encontrar a los terceros administrados. Entonces, hasta aquí son los sujetos del procedimiento administrativo. Como señalaba, mucho va a depender del procedimiento administrativo en el que nos encontremos para poder decidir, de poder señalar el rol que va a tener cada sujeto en un procedimiento administrativo. En un procedimiento administrativo trilateral, por dar un ejemplo, las partes son dos: reclamante y reclamado, y el instrumento de la reclamación. Sin embargo, la administración, que también actúa en el procedimiento, haciendo el triangulito, administración, reclamante, reclamado, hay tres actores, de ahí de lo de trilateral, pero solamente hay dos partes, porque la administración en este caso actúa como un tercero imparcial. Principalmente las partes tendrán la carga de la prueba y actuarán, y la administración se reservará para sí, en el caso de no tener convicción, de poder actuar de oficio y emitir el acto administrativo, realizando las actuaciones previas que resulten necesarias. Aquí nos queda claro que la administración es sujeto en el procedimiento administrativo, mas no es parte. En un procedimiento sancionador, siempre de oficio, tenemos a la administración, que imputa los cargos, y al presunto infractor, que es el administrado. En este caso, la administración, quien imputa los cargos y deberá de romper la presunción de licitud que cubre al administrado, es quien tiene la carga de la prueba, y la administración es parte del procedimiento administrativo. Entonces, tenemos procedimientos administrativos en donde actúa la administración siempre, pero en algunos casos puede ser parte y en otros casos no lo es. ¿Qué es lo que nos va a permitir definir el rol? Dependiendo del tipo del procedimiento administrativo en el que nos encontremos. Ahora que hemos señalado los sujetos del procedimiento administrativo, conversemos un poco de qué debemos entender por el procedimiento administrativo. La LPAC nos da una definición bastante sencilla y que aplica a diferentes tipos de procedimientos, que es el conjunto de actuaciones o actos que conducen a la emisión de un acto administrativo. Esa definición bastante sencilla vamos a poder ver que calza a los diferentes tipos de procedimientos administrativos. ¿A qué me refiero con los tipos de procedimientos? Generalmente uno suele pensar en el procedimiento general y especiales, pero podamos hacer una clasificación un tanto diferente. Veamos. Por la cantidad de actores, tomando en cuenta lo que señalaba hace un momento con el procedimiento trilateral, por así decirlo, que hay tres actores a solo dos partes, los procedimientos se pueden clasificar como procedimientos bilaterales o procedimientos trilaterales. Ambos, a su vez, pueden ser divididos de parte y de oficio. El trilateral clásico de parte es el reclamante plenamente identificado contra un reclamado, que acude a la administración y se arma el triangulito. Ese es el trilateral clásico, en el cual las partes podrán disponer de los derechos donde hay interés público y privado, pero el interés privado será más intenso que el público. De ahí que se permita que las partes puedan llegar a un acuerdo, desistirse y la administración favorecer ello. El trilateral de oficio es el que permite la ley de procedimiento y está reservado en los casos en que la administración
determine a un posible reclamado y entienda que existe un reclamante, pero este reclamante no está debidamente identificado o no está plenamente identificado si son uno o más personas como parte reclamante. Entonces la administración de oficio actúa en representación de este interés, llamémoslo colectivo difuso de reclamantes, y presenta la reclamación en representación de esta parte, así constituyendo un trilateral, ¿no? Que puede ser de parte y puede ser de oficio. Los procedimientos bilaterales, a su vez, pueden ser de abajo a arriba o de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir? De parte o de oficio. ¿Por qué lo de arriba a abajo? Porque vuelvo a señalar, el administrado y la administración no están nunca al mismo nivel. Hay esta situación de jerarquía o de subordinación del particular frente a la administración. Entonces, los procedimientos de parte son ejercicio del derecho de petición, del derecho de petición constitucional reconocido en la ley de procedimiento, el derecho de petición administrativa, que a su vez se puede desarrollar la facultad de hacer solicitudes de interés particular, solicitudes de interés general, facultad de formular consultas, peticiones de gracia y los recursos administrativos. Cuando solicitamos a la administración, es un procedimiento bilateral de parte. A su vez, este procedimiento bilateral de parte se puede subdividir en procedimientos bilaterales de parte por su forma de aprobación, que pueden ser de aprobación automática o de evaluación previa. Los procedimientos de aprobación automática, como su mismo nombre lo indica, se tenderá a conceder el derecho con su sola presentación del documento de la solicitud del administrado y su recepción en mesa de partes, obviamente cumpliendo con presentar todos los requisitos que la norma exige. En este caso, un instrumento que nos va a ayudar para poder ejercer este derecho adecuadamente es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, el conocido como TUP. El TUPA es un instrumento que permite a los administrados conocer los procedimientos que se dan en cada entidad administrativa, los plazos a los que están sujetos, los requisitos que deban presentarse, las tasas que se deban de pagar, ¿no? Y a qué tipo de silencio se puedan acoger. Entonces tenemos los procedimientos bilaterales de parte, que pueden ser de aprobación automática, pueden ser reconocidos a través del TUPA, y también pueden ser aquellos de evaluación previa. ¿Qué quiere decir? Son aquellos procedimientos administrativos en los cuales la ley ha previsto otorgar a la administración un plazo para poder resolver. ¿Qué quiere decir? El procedimiento administrativo para llegar al acto administrativo también se dice que es un proceso intelectual, es un proceso en el que la administración debe llenarse de convicción, evaluando los documentos que obren en el expediente, que hayan sido aportados por las partes, o aquellos que la administración pueda conseguir, ¿no?, en la instrucción del procedimiento, en la etapa donde requiere información, solicita información a otras entidades, contraste la documentación, entre otras. Al final, la administración va a tomar este plazo que le permita tener convicción y certeza para la declaración que va a emitir, para emitir el acto administrativo. Por eso se dice que es un procedimiento en que el acto no es automático, es un procedimiento de evaluación previa al acto administrativo. En este procedimiento, como hemos señalado, que puede ser de evaluación previa o de aprobación automática, cuando estemos en el caso de un procedimiento bilateral de parte de evaluación previa, a su vez puede ser dividido en los de evaluación previa sujetos a silencio administrativo positivo y aquellos sujetos al silencio administrativo negativo. El silencio administrativo viene a ser como el hijo pródigo que se vuelve a reincorporar a la ley de procedimiento administrativo. Recordemos que el régimen de silencio administrativo, hasta antes de la modificatoria introducida por el decreto legislativo 1272, estaba en una normativa separada a la ley de procedimiento, pero hoy, con toda la modificación que se ha realizado, el régimen del silencio se ha incorporado nuevamente en la ley de procedimiento administrativo. Se ha incorporado donde debiera estar, donde se regula el procedimiento administrativo, más las regulaciones que han tenido ciertos matices vienen a no sufrir mucha modificación. Me explico. En un principio, con el silencio administrativo, lo que se busca es que el administrado, frente a la inacción de la administración, no se vea perjudicado. Recordemos que cuando no existía ninguna norma de silencio administrativo, ¿cuál era el escenario que se podía y se presentaba? Yo, administrado, solicito algo a la administración, espero el plazo que tiene para resolver, el plazo que tiene para notificar, y no ha cumplido con emitir el acto administrativo, no podría ejercer mi derecho porque no me ha sido otorgado.
no podría ir a una siguiente instancia a acogerme a tutela administrativa porque no me habrían denegado. Quiere decir, no podía ni ejercer el derecho ni exigir tutela porque no tenía ninguna declaración que contradecir. Entonces era una situación donde el administrado se encontraba en una suerte de indefensión que el silencio administrativo trata de resolver, garantizándole al administrado la tutela administrativa, siendo la regla general en el caso en que yo presente una solicitud y no es la administración no cumpla con pronunciarse dentro del plazo, yo debo de asumir, salvo disposición en contrario, que estoy sujeto a un régimen de silencio negativo. Oye, pero ¿no debería interpretarse de forma más favorable al administrado? Sí, hay que tener en cuenta que la garantía que tiene el administrado es la de obtener tutela administrativa, mas no necesariamente de haber sido concedido el derecho. Quiere decir que cuando la administración no cumple con pronunciarse dentro del plazo, lo que se me debe garantizar, se garantiza con el silencio negativo, es obtener tutela administrativa. De ahí que se da la ficción jurídica que debo asumir, que se me ha denegado mi solicitud, y con esta ficción, con esta denegación ficticia, yo poder impugnar con mi recurso administrativo, acceder a la siguiente instancia y con esta tener la tutela administrativa que la primera instancia me denegó por su inacción. Siendo entonces el silencio positivo su aplicación de forma excepcional en aquellos casos donde la ley expresamente haya señalado que vencido el plazo que tiene la administración para resolver, se habrá concedido el derecho al administrado. ¿Qué quiere decir? Este régimen excepcional también va a estar señalado en el TUPA, está reconocido expresamente en la norma, y aquí solamente la administración deberá hacer un control de plazos para advertir que vencido el mismo, el administrado ha ganado el derecho. Entonces, hasta aquí tenemos los procedimientos de evaluación previa sujetos a silencio administrativo y silencio negativo. Los procedimientos bilaterales de oficio son 4. Los podemos clasificar en la rectificación de errores, la nulidad de oficio, la revocación y el procedimiento administrativo sancionador. La rectificación de errores es aquel procedimiento de oficio sencillo en el que podemos encontrar las típicas resoluciones de enmienda. En aquellos casos debemos recordar que todos los actos administrativos son declaraciones hechas por la administración, pero en la cual laboran particulares, personas, y como personas podemos equivocarnos. En el acto administrativo se pueden advertir errores gramaticales o aritméticos. Aquí el parámetro para saber si estamos o no ante un error material es, tenemos que hacernos una pregunta. Lo que vamos a variar del acto administrativo, ¿varía en algún extremo la decisión? Si la respuesta es no, se puede entonces hacer una rectificación de errores. Se equivocaron en un nombre, se equivocaron en una suma, pero se puede advertir del propio documento, de la documentación, y esto no varía la decisión, entonces es posible hacer una rectificación de errores a través de un acto administrativo cuyos efectos van a ser retroactivos, ¿no? De corregir lo dispuesto en el acto administrativo en materia de enmienda. Ese es el procedimiento de rectificación de errores. Tenemos ahora 2 procedimientos que son parecidos, pero no tanto. ¿Cuáles son? El procedimiento de nulidad de oficio y el procedimiento de revocación. En ambos casos, la declaración de la administración es frente a un acto administrativo que está surtiendo efectos, y la declaración es para que este acto administrativo deje de surtir efectos, la muerte del acto administrativo. En el caso de la nulidad de oficio, cuando escuchemos la palabra nulidad, lo primero que debe venir a nuestra mente es vicio. Quiere decir, aquí existe un vicio y en función de ese vicio, en el acto, en la declaración o en la tramitación, es que yo, administración, al advertirlo, si estoy en mi plazo de 2 años desde que quedó firme, o en los 3 siguientes para pedir al Poder Judicial que lo declare, es a través de esta nulidad de oficio, es de declarar el cese de efectos de ese acto administrativo en función a que no se debió conceder el derecho. Entonces aquí, con la nulidad de oficio, el acto administrativo va a cesar, va a morir. Situación muy parecida a la revocación, en la cual la administración, de forma posterior al acto administrativo, sus efectos, también ordena el cese. Sin embargo, cuando hablemos de revocación, en este caso no existe la presencia de algún vicio. Entonces, si tenemos que en la nulidad de oficio existe un vicio y eso justifica que la administración ordene que deje de surtir efectos, es razonable. ¿Por qué la administración debería cesar los efectos de un acto administrativo que en principio ha nacido válido, ha nacido legítimo? Tenemos que tener en cuenta que los actos administrativos
aquellas declaraciones que afectan una situación jurídica de un particular, su conjunto de derechos y obligaciones, en un lugar y en un tiempo determinado. Los lugares y los tiempos cambian, las regulaciones también. Entonces un acto administrativo que era congruente con las disposiciones del ordenamiento jurídico en un momento, podría ya no serlo en 5, 10, 15 años, que es donde está pensada la figura de la revocación, donde la administración le reconoce a un particular: sí, tu derecho ha sido legítimamente adquirido, es válido, sin embargo hoy ya no es congruente con las disposiciones vigentes, por lo cual se da la chance al administrado de que pueda presentar alegaciones. Finalmente, si la administración advierte que el acto administrativo ya no es congruente, procederá a revocarlo, procederá a dejar sin efectos el acto administrativo en el cual se le otorgó al particular el ejercicio de algún derecho o alguna obligación, pero en la medida que no estamos aquí frente a la existencia de un vicio, la administración le reconocerá el derecho al particular, al administrado, de poder hacer uso de del derecho a la indemnización, obviamente tramitada a través del Poder Judicial, pero ya con su declaración, con su resolución administrativa, en la cual la administración le reconoce el derecho. Entonces, recapitulando un poco, los procedimientos administrativos, por la cantidad de actores, podemos clasificarlos como bilaterales o trilaterales. Estos, a su vez, de parte y de oficio. Los bilaterales de parte, de aprobación automática o de evaluación previa. Los de evaluación previa, sujetos a silencio administrativo positivo y silencio negativo. Los procedimientos bilaterales de oficio serán 4: rectificación de errores, nulidad de oficio, revocación y procedimiento administrativo sancionador. Este último entendido como el procedimiento tramitado por la administración en ejercicio del ius puniendi. Aquí viene la discusión entre los penalistas y los administrativistas, si es derecho penal administrativo o derecho administrativo sancionador. Para poder hacer un poco de luces en esta discusión, tenemos que entender que el Estado, la administración, es quien tiene el monopolio de la legítima violencia, el ejercicio del ius puniendi. Este ius puniendi, a través de los años, el Estado, cuando reprimía conductas, lo hacía solo a través de la libertad. Cesárea Beccaria, en Los delitos y las penas, nos comenta un poco, nos desarrolla cómo el delito, la falta, está en función a cómo afecta esto y es valorada por la sociedad. De ahí que en el paso del tiempo hay determinadas conductas que antes se reprochaban mucho y se reaccionaba con la restricción de la libertad, y hoy similares conductas ya no se reacciona restringiendo la libertad, sino a través de lo que puede ser una sanción administrativa, una multa, un llamado de atención. Entonces, el paso del tiempo ha permitido que el ius puniendi pueda ser ejercido a través de la función jurisdiccional reservada, ¿no?, con el derecho penal, y otros casos cuando nos encontremos en delitos y faltas, y en otros casos cuando nos encontremos a infracciones administrativas, en las cuales a través de la función administrativa se reaccionará reprimiéndolas con sanciones administrativas. Entonces, en la medida que ambos vienen del ius puniendi y el principio de legalidad nos habla que solo con norma con rango de ley cabe atribuir la potestad sancionadora a las entidades de la administración pública, nos queda claro que el único que cuenta con la capacidad de poder accionar el ius puniendi es el Estado, es la administración. Por eso es que los procedimientos sancionadores, si bien pueden ser iniciados cuando se toma conocimiento de una denuncia, por orden superior jerárquico, por comunicación de otra entidad o por actos de la propia administración cuando sale a supervisar, por dar un ejemplo, siempre será de oficio, porque solamente la administración cuenta con la facultad de ejercer la potestad sancionadora. Entonces, esto, digamos, es para cerrar un poco las ideas de dónde se encuentran estos sujetos del procedimiento administrativo, entendiendo los diferentes procedimientos que están regulados en nuestra ley de procedimiento, ¿no?, y el rol que estos sujetos van a tener. Con esto hemos desarrollado el primer módulo. Muchas gracias.